Hoy estamos a 25, sí se ve, de noviembre de 2022 en Ecología. Para la licenciatura en Química y la licenciatura en Ingeniería Bioquímica Industrial. La primera de la Dirección de Ciencias Básicas de Ingeniería, la segunda de la Dirección de Ciencias Biológicas y de la Salud, de la Unidad Iztapalapa del Agua. Y esta semana 6 la cerramos abordando una unidad más del programa, dado que hasta la sesión anterior estuvimos abordando la unidad correspondiente a las actividades antropogénicas, historia y consecuencias. Revisamos el medio ambiente como proveedor de alimentos, salud y energéticos, o sea, cuando los factores abióticos y bióticos los tomamos realmente como recursos naturales, abióticos y bióticos, para fines específicos, como por ejemplo la producción de alimentos. La primera es, por ejemplo, la producción de alimentos a partir de la agricultura, y revisamos el impacto de la actividad agrícola en los ecosistemas. De ahí pasamos a revisar el impacto de la industrialización en los ecosistemas, de las actividades industriales. Luego revisamos el impacto de la población humana y más bien de su crecimiento. Si nos enfocamos al impacto del crecimiento de la población humana sobre los ecosistemas. Posteriormente revisamos el impacto de la construcción de ciudades y su expansión, lo llamamos el impacto de la urbanización. Y formalmente habíamos terminado de revisar esa temática, esa unidad temática, la sesión pasada, cuando nos enfocamos en lo que sería el impacto de las actividades económicas. Y deberíamos verlo como de la mano, o quizás como consecuencia, como efecto del crecimiento de la población humana, en sí, y de las sociedades y grupos humanos. Entonces se produce un crecimiento de las actividades de intercambio entre las sociedades, que a lo que llamamos las actividades económicas, y por lo tanto el impacto del crecimiento de las actividades económicas sobre la economía, o el impacto del crecimiento económico sobre los ecosistemas. Mientras mayor sea la actividad económica hasta el momento que se presenta en una sociedad y entre sociedades, parece ser mayor el impacto de estas actividades sociales sobre los ecosistemas. Y cabe entonces, en este momento, plantearnos la pregunta: ¿qué podemos hacer? ¿Podemos hacer algo? ¿Limitamos el crecimiento económico? Una consecuencia de las actividades económicas es decir, el intercambio entre sociedades, el intercambio entre individuos dentro de una sociedad, y el intercambio entre los individuos de bienes y servicios, y entre las sociedades de bienes y servicios, el intercambio de bienes y servicios, pues ha dado lugar a la posibilidad de la mejora del bienestar de los individuos y de las sociedades que están conformadas por los individuos.
Poníamos como ejemplo que si dentro de una sociedad un individuo lleva a cabo la producción de un alimento, por ejemplo, puede intercambiarlo con una persona que lleva a cabo la elaboración de una herramienta a través del trueque inicialmente, y hay un beneficio de este intercambio. El que no contaba con la herramienta puede contar con ella, y el que no contaba con el alimento puede contar con el alimento, beneficiando a quienes intercambian, en este caso, pieles. Lo mismo respecto a los servicios. De aquí habría surgido un fenómeno que existe en todos los organismos sociales, como en las hormigas, en las abejas, en algunos felinos gregarios, por ejemplo. Estoy mencionando solamente 3 casos de organismos, no exactamente especies, pero sí al menos quizá géneros de especies, dentro de los cuales pueden existir y existen diferentes niveles de especialidad o especialización en lo que cada individuo de estos organismos sociales lleva a cabo. En algunos está muy marcado y los individuos no pueden cambiar su papel social o en la sociedad, su especialización para el beneficio de la especie. En el caso de las abejas, Apis mellifera, la abeja europea, existe en el continente americano porque la importaron los europeos cuando llegaron al continente para la producción de miel. Pues hay una abeja, en un panal, que es la encargada de la producción de más abejas, de nuevas abejas, que es la abeja reina. Existe un grupo de abejas encargadas de fecundar a la reina para que ponga huevos fértiles y entonces se puedan estar generando a través del desarrollo embrionario nuevas abejas. Y esas son los zánganos. Y existe un tercer tipo de abeja, que es la que se encarga, son las que se encargan de conseguir el alimento para toda la colonia, para toda la colonia que vive en el panal, toda la colmena, que son las obreras. Y una obrera no puede ser reina, y una reina no puede ser obrera, y una obrera no puede ser zángano, y un zángano no puede ser obrera, etc. Es decir, está biológicamente especializada la función de cada individuo dentro del grupo de organismos sociales. Hay otros organismos en los cuales también se observa una especie de actividad especializada, pero puede estar intercambiada. Por ejemplo, en las manadas de leones, el papel del león es proteger hasta cierto grado a la manada y cumplir con la función de fecundar a las hembras para la reproducción de la manada y que no se desaparezca este grupo social. El papel de las hembras hay varios papeles. Uno de ellos es procrear después de ser fecundadas por el macho, y también agruparse para cazar, para una actividad de cacería colectiva. Pero dependiendo de las condiciones específicas en las que se encuentre una manada, los machos, no solamente el macho dominante, el macho alfa, sino los juveniles pueden participar también de la cacería. De hecho, uno se preguntaría, entonces, ¿todos los leones africanos viven en manadas? No. Por ejemplo, los críos machos están presentes en la manada hasta cierta edad y de ahí son expulsados. Casi siempre abandonan la manada materna en pequeños grupos, que pueden ser de parejas o de 3, 4 individuos, y cazan en conjunto. Lo que sí observamos es que son gregarios. Para sobrevivir requieren vivir en grupo.
los individuos del león africano que se ven por condiciones circunstanciales en situaciones en las cuales se quedan solos, con gran frecuencia mueren por inanición, por tener mayor dificultad para poder obtener alimento a través de la cacería. La mayoría cambian su conducta a ser carroñeros y pueden sobrevivir más tiempo a través de la búsqueda de la ingesta de carroña. Entonces, hay especies biológicas, gregarias, sociales, con cierto nivel o grado de especialidad en el trabajo o en las funciones dentro del grupo, pero que son modificables y que les pueden permitir extender su ciclo de vida individual. Entonces hay especies que están muy rígidas, muy rigidizadas su forma gregaria de existencia social. No hay plasticidad o elasticidad, no hay modificación en las conductas. Y hay otros organismos gregarios que sí presentan conductas que son plásticas. Se pueden modificar en función de las circunstancias ambientales. ¿Cómo somos los humanos, el Homo sapiens, en estos términos? No lo voy a contestar. Mejor piénsenlo, investiguen, discútanlo, cómo somos. Y en ese sentido, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer en términos de la restauración de los procesos ecológicos? Y hablo de restauración porque desde que formamos las ciudades, es más, desde antes, realmente el desarrollo la invención y desarrollo de herramientas puede haber no tenido un impacto importante en los ecosistemas. Es posible que el primer impacto importante de las actividades humanas sobre los ecosistemas se haya dado con el manejo del fuego. Cuando empezamos a manejar el fuego, pues todavía sucede hoy en día que de repente nos vemos con incendios forestales en diferentes lugares del mundo porque se les salió de control a los agricultores en el lugar correspondiente. O incluso se hace intencional. Se elimina la vegetación, los organismos verdes en alguna superficie, los originales, los nativos, para introducir especies cultivables. Y con frecuencia se pierde el control del fuego. Entonces, este es el primer impacto. El segundo impacto sería la construcción de ciudades. Bueno, antes de esto, perdón, me equivoqué, me la comí. Sí, bueno, la producción de comida, la agricultura. ¿Sí? Lo acabo de mencionar, agricultura. La agricultura requiere a veces sustituir a la cubierta vegetal original por la cubierta vegetal cultivable. El tercer impacto ahora sí sería la construcción de, vamos a decir, de poblaciones, poblados, vamos a decir, y en particular de ciudades. Las ciudades tienen mayor impacto. ¿Por qué? No solamente por igual que la agricultura, por la sustitución del uso o función del suelo de una cubierta natural a una cubierta artificial, ya sea para la agricultura o para la edificación de
habitaciones de edificaciones, sino también a partir de la importación de recursos. ¿Por qué? Primero hicimos la agricultura. Cerca de donde hacemos la agricultura construimos ciudades. Estamos reemplazando el suelo, pero de repente lo que hay en el suelo, lo que producimos en el suelo ya no alcanza y entonces tenemos que importarlo de otro lugar. Y entonces tenemos impactos a distancia sobre ecosistemas que quizá ni siquiera están cerca de donde está construida la ciudad. Eso implica entonces la importación de recursos, implica entonces las actividades, lo último que revisamos, económicas. Porque por lo cual las actividades económicas serían las que tendrían el mayor impacto en los ecosistemas al estar en el extremo de la cadena de eventos. Quiere decir que si cortamos esta, entonces que sería el fin último de la transformación de ecosistemas. Si quitamos el objetivo último, pues entonces se resuelve la alteración de ecosistemas. Acabemos con la economía. No se puede. A menos que querramos regresar a como vivíamos antes del desarrollo del manejo del fuego. O sea, hacer una evolución sociobiológica y cultural humana del orden de al menos cientos de miles de años. Ustedes dicen si lo hacemos o no. Entonces, ¿qué podemos hacer? Esto sucedió no sabemos cuándo. Esto fue hace aproximadamente hace, vamos a decir, del orden de 10 a la unos 3, 4, 10 a la 4 años. 10 a la 4 años estamos hablando de decenas de miles de años. 30.000 años más o menos el desarrollo de la agricultura. De ciudades en particular estamos hablando de aproximadamente hace 10 a la 3 años, hace miles de años, hace 5.000 y feria de años. Y esto es simultáneo, prácticamente simultáneo. Las primeras ciudades se construyen casi simultáneamente, Uruk y otras, en el caso de Mesopotamia. Bien. Entonces, ¿se ha hecho algo al respecto desde entonces? Desde hace miles de años. ¿Hemos hecho algo para resolver esto? De entrada, apenas dijimos en 1962, a partir de Silent Spring de Rachel Carson, fuimos capaces de darnos cuenta, o de que alguien nos dijera que estábamos impactando los ecosistemas. O sea, por cerca de 5.000 años nadie se enteró. A pesar de que recurrentemente y en diferentes lugares del mundo las ciudades colapsaban porque el sistema colapsaba. No fueron invasiones, sí hubo guerras entre ciudades, pero esas no fueron las que acabaron con algunas de las invasiones más importantes. Ahora identificamos dos cosas principales. Una natural, cambios climáticos naturales. Ocurrió cuando desaparecieron algunas de las sociedades en Mesopotamia. Por cierto, ahora sabemos que fueron cambios climáticos naturales porque
la evidencia arqueológica muestra que varias ciudades en diferentes lugares del mundo, sobre todo en el caso de Mesopotamia, o sea, del suroeste de Asia, del sur de Europa y del norte de África, así en la cuenca del Mediterráneo, diferentes sociedades que habían llegado a desarrollar ciudades colapsaron simultáneamente en pocas decenas de años. No sabemos que había una guerra mundial en esa región en ese momento, sino que debe haber sido por algún tipo de causa natural que generó cambios en el clima que impactaron las actividades agrícolas. Al haber menor producción de alimentos, se deben haber dado fenómenos de hambrunas que dio lugar a conflictos sociales en las sociedades, en las ciudades-estado, que llevaron a revueltas que terminaron colapsando el tejido social. Ahora hablamos de eso, han escuchado el término últimamente, el tejido social está destruido. En esas ocasiones fueron por causas naturales. La gente protestaba por la falta de alimentos contra los regímenes que gobernaban las ciudades. La ciudad que colapsaba de manera interna quedaba vulnerable a ser atacada, invadida por otra ciudad que estuviera buscando recursos para sí mismos en la otra ciudad que estaba vulnerable. Y sí, hubo conflictos, hubo guerras entre ciudades, pero no fueron esas las causas reales, las causas fundamentales del colapso de esas sociedades, de esas civilizaciones. Las guerras entre ciudades-estado fueron motivadas por conflictos internos en las ciudades causados por principalmente escasez de alimentos. La escasez de alimentos provocada por cambios climáticos naturales, sequías, escasez de agua para la agricultura, y entonces baja producción agrícola, poca disponibilidad de alimentos, conflictos sociales. Hoy en día estamos viviendo algo similar. Ya se están dando conflictos entre estados por la escasez de agua. Y ahora el cambio climático no es por causas naturales. La evidencia científica sugiere fuertemente que los cambios climáticos no están siendo causados por fenómenos naturales. Debe ser otra la causa. Eso lo veremos después. Bien, entonces decíamos que por miles de años algunas sociedades colapsaron, probablemente por causas naturales, probablemente y eso se ha observado también en otras ciudades, en diferentes lugares del mundo, pero hay una diferencia de lo que se ha identificado como fenómenos probablemente naturales, porque en esos casos el colapso de sociedades se dio en diferentes lugares, no demasiado lejanos y además simultáneos. Existe evidencia que sugiere que otras sociedades, otras ciudades, otras civilizaciones colapsaron en momentos distintos respecto a otras ciudades separadas geográficamente. Otras sociedades con las cuales no tenían relación ni económica ni geográfica, como que fueron fenómenos locales. Y la evidencia sugiere que el crecimiento de esas ciudades tuvo impacto sobre el ecosistema, que dio lugar a una principalmente disminución en la producción de alimentos a partir de las actividades agrícolas. En el caso de México, bueno, el actual territorio mexicano, hay evidencia que se ha observado sobre todo en la región maya del norte. Yo no he encontrado reportes de ese tipo de observaciones en las ciudades-estado de la región maya del sur, que es más antigua
histórica y culturalmente que la región del norte. La cultura maya se desarrolló en el actual territorio mexicano y centroamericano, inicialmente en la zona cercana a las costas del Océano Pacífico, y se fue propagando este tipo de cultura entre grupos étnicos relacionados, ahora les llamamos mayas, hacia el norte hasta abarcar prácticamente toda la península de Yucatán, incluso parte del corredor hasta el istmo de Tehuantepec. Curiosamente ahí se interrumpe las evidencias de la presencia de sociedades con tradiciones culturales de tipo maya. Sí existen evidencias de que sociedades de la región tuvieron intercambios económicos con ciudades-estado más hacia el oeste del actual territorio mexicano, más hacia Mesoamérica. Aún habiendo disminuido la magnitud cultural de esas sociedades en esa región, en la zona maya, permanecieron grupos humanos viviendo ya no quizá en las grandes ciudades que tuvieron en un momento dado, pero con un nivel de actividades económicas suficientes como para poder intercambiar con otras sociedades en la región del istmo de Tehuantepec, hacia el Golfo y hacia el Pacífico, e incluso hacia el altiplano, a donde la última ciudad-estado que se desarrolló fue la de México Tenochtitlan. Hasta la llegada de los españoles siguió habiendo intercambios entre las sociedades de Mesoamérica y de Centroamérica. Más bollante la actividad económica cerca de la zona del altiplano de Mesoamérica que hacia el sureste, hacia la región del istmo de Tehuantepec y a la región de la previa zona del altiplano. Pero así estuvo sucediendo en diferentes lugares del mundo desde hace 5.000 años hasta tiempos contemporáneos, en que las ciudades ya entonces principalmente decaían, principalmente quizá como consecuencia de crisis económicas internas. Debilitaban a los gobiernos y entonces quedaban vulnerables a ser presas de otros estados. Muchas veces es lo que ha motivado las actividades bélicas de un estado contra otro. Un estado debilitado se ve vulnerable y puede ser aparentemente presa de un estado que se considere a sí mismo más fuerte, más capaz de poder obtener los recursos de manera más barata que a través de intercambio comercial. Hay dos formas de obtener los recursos que un individuo necesita, o que una sociedad necesita. Puede ser a través de intercambios económicos, intercambios comerciales, o puede ser a través de conflictos bélicos. O sea, se invade otra sociedad para quitarle lo que tiene. De hecho, eso fue lo que dio lugar al colapso último de las sociedades prehispánicas en el continente americano. Todas. Fue a través de conflictos bélicos, los llamamos conquistas. No fueron conquistas, fueron invasiones, para obtener los recursos de la sociedad invadida, cuando podría haberse hecho algún intercambio comercial. Esto es como un llegar manos arriba, dame lo que tienes,
En lugar de tengo esto y casi le hacemos un trueque. Entonces hay este tipo de conductas, las vamos a revisar también. No exactamente los conflictos bélicos, pero sí los fenómenos que entre otros casos dan lugar a conflictos bélicos. Son de interés para mí. Ok, entonces así evolucionó la sociedad humana, o las sociedades humanas, hasta 1962 principalmente, cuando alguien nos dijo la estamos jodiendo. ¿Qué hacemos? Sin esta información, sin que existiera todavía esta información, algunas personas comenzaron a actuar para reducir el impacto de todo esto sobre los ecosistemas. Empezaron a hacer algo para reducir el impacto. Un poco de manera inconsciente respecto a esta magnitud de impacto. Y hay, sí, ¿por qué? A ver, esta sociedad me desconcierta. ¿Sí? Ha habido a lo largo de los últimos 100 años principalmente, en algunos casos más tiempo atrás, cierta actitud o sentimiento de encono o de censura hacia la sociedad a la cual pertenecía Raquel Campbell, la sociedad norteamericana de los Estados Unidos de América. Y como mexicanos, yo como mexicano, sí es cierto, aquí tengo la bandera de estos cuates, pues, porque me gustó la sudadera, porque sí reconozco las aportaciones de este organismo, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de los Estados Unidos, por lo que ha hecho, que ha aportado bienestar a la humanidad. Directamente la administración está en su ley, la ley que dio lugar a la creación de este organismo del gobierno de los Estados Unidos. De entrada es un organismo civil que da servicio al Estado de los Estados Unidos, y dentro de esos servicios que da son principalmente, de hecho por eso civil, son principalmente para fines pacíficos. Sí, también como forma parte del gobierno de los Estados Unidos, pues tiene que colaborar con las otras entidades del gobierno de los Estados Unidos, como todos los gobiernos de los estados actuales tienen oficinas para el bienestar de la sociedad, tienen oficinas para las actividades económicas, para las actividades agrícolas, para la obra pública, construcción de ciudades o de servicios en las ciudades. En México tenemos le han cambiado el nombre varias veces, la actual Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Se llamaba antes del actual gobierno, se llamaba Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Se llegó a llamar Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. Todavía hay una placa ahí donde están los edificios que están abandonados porque hay que tirarlos, se dañaron por los últimos sismos, los que están en la esquina de Eje Central y Xola. Está de hecho en Eje Central, Xola y Avenida Universidad. En la esquina de Avenida Universidad de Xola hay una placa sobre una base que dice SCOP, y la parada dentro del Metrobús y el trolebús así se llama, SCOP. ¿Por qué SCOP? Porque es la Secretaría de Comunicaciones, Obras y Obras Públicas. Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas se llamaba hace 60 años la Secretaría. Entonces ha ido cambiando de nombre, pero
ha cumplido la función de ayudar a construir las ciudades en México y las carreteras y ferrocarriles cuando ha habido, puertos, aeropuertos, etc. Han sido las funciones de esa oficina del gobierno de México. Como esa hay las equivalentes en otros lugares. Bueno, esta oficina de este gobierno pues es una oficina como la SCOP o la SCT o la SICT, es una oficina civil. Por otro lado tenemos a la Secretaría de la Defensa Nacional. Bueno, ellos también tienen a su Secretaría de Defensa, ¿sí? De la Defense Department. Department of Defense, creo que es Defense Department, algo así. La Secretaría de la Defensa se llama igual, nada más que no se llaman secretarías, se llaman departamentos. Está el Departamento de Agricultura. No, se llama Departamento del Interior, la Secretaría del Interior sería, donde está hacen todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la producción agrícola. O creo que es el Departamento de Comercio. Sí, sería la Secretaría de Comercio, el Departamento de Comercio, que se encarga de esto, pero también tiene organismos científicos. En México hubo una Secretaría de Comercio, se llamaba Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. La desaparecieron hace 30 años y crearon la Secretaría de Economía. Cambiaron el enfoque. En los Estados Unidos no lo han hecho. Una oficina que depende de la Secretaría de Economía más la Secretaría de Comercio, del Department of Commerce, es la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. Es como esta, pero se dedica, tiene laboratorios de investigación científica, tiene barcos oceanográficos, tiene aviones para hacer estudios de la Tierra, tiene satélites orbitando la Tierra para la observación de la Tierra, el estudio de la Tierra, de los océanos, por ejemplo, para ayudar a las actividades agrícolas en los Estados Unidos. La NOAA, la pongo así para no confundir con la NOAA. Noa, esa canción de aquel poeta juarense, el sabio filósofo y poeta juarense. No, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, la NOAA, es una organización científica que cuenta con toda una infraestructura científica para el beneficio de las actividades económicas de los Estados Unidos. ¿Y qué creen? De México también. De la NOAA, o del Departamento de Comercio, depende también el Servicio Meteorológico de los Estados Unidos, el United States Meteorological Service. Y del Servicio Meteorológico depende el NHC, el National Hurricane Center, el Centro de Estudios Nacional de Huracanes, el cual es el que nos avisa en México, ahí vienen los huracanes en el Pacífico o en el Atlántico. México no tiene esto. No tenemos un Centro Nacional de Estudio de Huracanes o de pronóstico de huracanes. Tenemos un Servicio Meteorológico Nacional, el cual hace 2006 estaba jodido. Se le había abandonado desde hace 30 años. Estaba prácticamente en el abandono. Cuando hace 50 años, más de hecho, a lo largo de la década del 60, se le fortaleció al Servicio Meteorológico Nacional.
con el uso de infraestructura espacial, que México no tenía, pero que conseguía a través de esta. Había convenios bilaterales del gobierno de los Estados Unidos y el gobierno mexicano para poner al servicio del gobierno mexicano los satélites meteorológicos que lanzaba esta y que administra a la fecha esta. La NASA lanza los satélites meteorológicos, los administra el Servicio Meteorológico de los Estados Unidos o la NOAA a través del Servicio Meteorológico, y había un estrecho convenio de colaboración entre ambos gobiernos, el de los Estados Unidos y el de México, para cuidar las actividades agrícolas. Hace 50 años. Y hace 30 años se desmanteló. En el caso de México. De hecho, nos llamó la atención. Hay un organismo internacional que está por encima de esto. Por encima de esto en cuanto a colaboración internacional. Es la WMO, la Organización Meteorológica Mundial, dependiente de la Organización de las Naciones Unidas. La WMO supervisa a los países pertenecientes a las Naciones Unidas y a la WMO para fines de estudios meteorológicos en su jurisdicción nacional. Y en ese sentido, cada estado, a través de su gobierno, adquiere compromisos con el resto del mundo para intercambiar información meteorológica. ¿Por qué? No solamente se usa para la producción agrícola, se usa para el tráfico aéreo. Porque el tráfico aéreo requiere pronósticos meteorológicos cada 30 minutos. Cada 30 minutos un pronóstico meteorológico. Y hace 15 años México no lo tenía. Porque se le desmanteló en los últimos 30 años. ¿Para qué lo queremos? No lo necesitamos. Y luego pregunta por qué uno es crítico de ese tipo de gobiernos. Estaban enfocados en esto. Pero esto es consecuencia de esto. Sin esto, la economía colapsa. Cuando hubo cambios climáticos, hace varios miles de años, y a lo largo de esos miles de años, en varias ocasiones los hubo, la economía de las sociedades se cayó. En 1812 hubo una erupción de un volcán en Indonesia, la más grande de la que se tienen registros, y las emisiones, principalmente de productos de azufre, consecuencia de esa erupción, que llegaron a la estratosfera y estuvieron orbitando la Tierra durante un buen rato, cambiaron el clima, sobre todo en el hemisferio norte, y dio lugar a lo que se conoce como el año sin verano. Con mayor impacto registrado históricamente, no he encontrado yo registros en otras regiones del mundo, quizás estaban preocupados por otros asuntos, pero coincidió con las guerras napoleónicas en Europa. Y no solo una hipótesis histórico-social es que varios de esos conflictos de las guerras napoleónicas pueden haberse agravado por el cambio climático temporal y local que provocó esa erupción volcánica en el centro de Europa. Fue tal la cantidad de emisiones de la erupción volcánica que modificó el clima. Entre 1812 y 1813 hubo un año en el que esa modificación de la atmósfera impidió la radiación solar suficiente para que aumentara la temperatura durante el verano en Europa
al mantenerse las temperaturas muy bajas, la producción agrícola fue ínfima y provocó hambrunas y provocó conflictos bélicos. El año sin invierno. Investiguen, por favor. El año sin invierno. Siglo XIX. Pero eran principalmente eran fenómenos naturales. Ocasionalmente hubo colapsos porque las sociedades en su crecimiento social y urbano impactaban la producción agrícola al alterar gravemente sus entornos naturales, sus ecosistemas, disminuía la producción de alimentos y las ciudades colapsaban económicamente. Pero eran fenómenos locales, no globales, ni siquiera continentales, como sí fue el año sin verano, fue a escala al menos de Europa, del centro de Europa. Fue casi continental, al menos de una región muy amplia del continente europeo. Es más, se extendió incluso más allá porque llegó hasta la región de la península ibérica. Puede haber sido uno de los motivos por los cuales los franceses invadieron España. Napoleón invade España, depone a Felipe, ¿cómo se llama? El rey de España cuando México se declaró. Bueno, empezó la rebelión en estas tierras encabezada por el padre Miguel Hidalgo, Fernando VII. ¿Sí? Fue lo que gritó el padre Hidalgo en la madrugada del 16 de septiembre de 1810. Muera el mal gobierno. ¿Cómo dije que se llamaba el rey? ¿Cómo dije? Fernando VII. ¡Viva Fernando VII! Dijo. ¿Mandé? ¿No que queríamos la independencia? No. Dijo, muera el mal gobierno, que era el de la Nueva España. ¡Viva Fernando VII! Es hora de ir a coger cachupines. Fue lo que... En fin. 1962 digo es cuando sale, pero previamente, a principios del siglo, finales del siglo XIX, en la transición del siglo XIX al siglo XX y regreso a los Estados Unidos, es el presidente Theodore Roosevelt quien lleva a cabo la primera acción que puede llegar a mitigar el impacto de las actividades económicas sobre los ecosistemas. 60 años antes de la alerta lanzada por Tucker Carlson. ¿Cómo lo hizo? ¿Fue un visionario? ¿Tenía bola de cristal? No. Si le gustaba una actividad que a mí me choca, me causa... y me pone... Era cazador. Le gustaba la caza. Bueno, igual fue Darwin. Darwin era cazador. Humboldt era cazador. Era una práctica muy común todavía, hasta cierto punto un tanto comprensible, razonable en el siglo XIX. Todavía siglo XIX. Quizá ya siglo XX no. Porque ya para el siglo XIX, por la cacería intensiva, principalmente de los europeos, en diferentes regiones del mundo, habían dado lugar a la extinción de distintas especies. Hagan una investigación de cuál fue, lo mencionó Wilson en el video que vimos, o que está disponible en el sitio web, del proyecto Half Earth. Dijimos, propuesto por E.O. Wilson. Él menciona la tasa de extinción actual de especies.
¿Cómo estábamos al final, entre inicios del siglo XIX y el final del siglo XIX? A lo largo del siglo XIX, ¿cómo estuvo el comportamiento, consecuencia de actividades humanas, de la extinción de especies? Bueno, una de las principales causas era la cacería. Ahora la tasa de extinción es mayor y ya no es por cacería. La cacería se ha visto cada vez más censurada socialmente, más reprobada socialmente. Todavía hay quienes la siguen promoviendo. Muy importantemente en los Estados Unidos, eso sí es algo muy censurable de esa sociedad. Pero en este momento histórico, Roosevelt lo que hace es establecer el primer parque nacional con fines de conservación o preservación. Del sitio, y es el parque de la piedra amarilla, lo que significa piedra amarilla. No sé por qué se llama así, pero así se llama el parque. Yellowstone es el primer parque nacional declarado en los Estados Unidos. Hay algunos antecedentes históricos en diferentes sociedades donde algunos líderes de la sociedad, líderes nacionales, tuvieron a bien llevar a cabo acciones que tenían que ver con la conservación o preservación de entornos naturales. De hecho, lo hubo aquí, en estas tierras. En Tenochtitlan existía algo parecido a un zoológico, con la idea de conservar y reproducir especies, que es el objetivo actual de los zoológicos, no solamente la exhibición de animales para que los niños se diviertan. No son sitios de entretenimiento hoy en día los zoológicos. De hecho, legalmente ha cambiado el concepto en México y el papel de los zoológicos ya no es el mismo que había hace 60 años. Entonces, pero una cosa es un parque nacional que se crearon originalmente para la preservación de los ecosistemas. Otra cosa es la creación de zoológicos. Zoológicos, algo más antiguo, jardines botánicos, que también los hubo en el México prehispánico. Había como algún tipo de cultura, no sabemos porque nos falta información. ¿Qué tan conscientes eran de que esto contribuía a lo de acá? Las sociedades previas digamos, al Renacimiento. Porque no solamente en el México prehispánico, en Tenochtitlan hubo jardín botánico, hubo jardines botánicos en otros lugares del mundo. En Europa son muy comunes, históricamente, al menos del Renacimiento para acá. Y de hecho se consideran algunos jardines botánicos nacionales, son organismos gubernamentales. Sí, ha habido como chispazos a lo largo de la historia humana en los cuales de alguna manera nos hemos tomado la decisión de protejamos el entorno, protejamos la naturaleza, pero ha sido muy ocasionalmente, en pequeña escala, y no suficiente para reducir el impacto que tenemos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? En México, el primer parque nacional lo decretó el presidente Lázaro Cárdenas. Y posteriormente se fueron creando más parques nacionales. El concepto de parque nacional también. Había una actividad al mismo nivel de la preservación, que era la recreación.
pero fue uno de los principales motivos para que Roosevelt creara el Parque Nacional. No solamente la preservación, sino también la recreación, porque lo tomaban la cacería como una recreación. Bueno, vamos a cuidarlo para poder seguir cazando, porque ya también se sabía que se habían distinguido especies por la cacería. Hagamos una cacería un poco más racional, administremos la cacería. No es mala idea, no me gusta personalmente, pero no es mala idea desde un punto de vista económico. Bueno. Cárdenas y el gobierno mexicano posiblemente siguen el ejemplo de los Estados Unidos, y sí es un buen ejemplo a seguir. Hay otras actividades que no son muy buen ejemplo, no son ningún buen ejemplo a seguir. Pero desafortunadamente esto no se socializa suficientemente como sí se hizo en los Estados Unidos. Se requiere entonces una importante comunicación social, y es a lo que va el proyecto de Woodrow Wilson, el cual desafortunadamente tampoco ha tenido suficiente comunicación social. Y en México fue el principal problema para la preservación de los parques nacionales. Revisen la lista de parques nacionales en México y vean cuál es el estado en el que se encuentran. Es lamentable. Tan lamentable que hace como, eso sí, una buena acción de hace 30 años. Ya me quejé y ya denuncié lo que pasó hace 30 años con el Servicio Meteorológico Nacional. Pero por otro lado, a partir de la creación de la Secretaría de Ecología en México, se modificó la legislación en materia ambiental y se pasó de solamente los parques nacionales a otras figuras para la protección y preservación del entorno natural. Y eso lo tenemos en la información que tenemos en el sitio web para el curso y que está también compartida en el CIPI, correspondiente a las áreas naturales protegidas. En términos específicos y legales, lo podemos consultar en el sitio, que es lo que tenemos ligado en el sitio web del curso, es el sitio web del Gobierno de México de la CONAN, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, donde describe lo que son las áreas naturales protegidas. Dice, las áreas naturales protegidas son las herramientas más efectivas para conservar los ecosistemas, permitir la adaptación de la biodiversidad y enfrentar los efectos del cambio climático. Como vemos, esto ya está actualizado a más acá de 1962 del Silent Spring de Rutger Carson. Porque recordemos que la voz de alerta que lanzó Rutger Carson en esa ocasión tenía que ver con el impacto específicamente de las sustancias químicas en los ecosistemas, en particular los pesticidas, los insecticidas. Misma época, de hecho un poco antes, 1957, es cuando se empiezan a encontrar los primeros, la primera información científica a través de las actividades de la Organización Nacional Oceánica y Atmosférica, a partir del año de 1957, el año geofísico internacional de 1957-58, que es una iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas para estudiar la Tierra mediante las nuevas tecnologías y ciencias existentes a finales de la década del 50, después de la Segunda Guerra Mundial, y que se usara esa nueva tecnología y herramientas científicas para estudiar nuestro planeta. Y dentro de esos estudios oceánicos y atmosféricos que hace la NOAA en sus diferentes laboratorios en territorio de los Estados Unidos, por ejemplo en Hawái, que ya para entonces era un estado, en el estado de Hawái hay instalaciones de la NOAA que estudian el océano, por supuesto, la atmósfera, y empezaron a medir la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, la concentración de otras sustancias químicas como hidrocarburos en la atmósfera,
la concentración de dióxido de carbono en el océano, que cuando reacciona el dióxido de carbono con el agua oceánica da lugar a la formación de ácido carbónico. Y también entonces empezó a medir el pH de los océanos, como por el Pacífico, y en diferentes estaciones experimentales y científicas de la NOAA a lo largo del mundo, porque tienen diferentes lugares, apoyados también por los barcos oceanográficos que ellos mismos tienen, en colaboración con barcos oceanográficos que tiene la Navy de los Estados Unidos. Empezaron a hacer estudios de eso. También empezaron a medir sistemáticamente la temperatura oceánica, la temperatura atmosférica, y con los primeros años de estudio, ya para 1962, habría 5 años de datos acumulados, mostraron que estaba dándose un incremento en la concentración de dióxido de carbono atmosférico, un incremento, más bien una disminución en el pH del agua oceánica, o sea, un aumento en la concentración de ácido carbónico. Dióxido de carbono en la atmósfera se disuelve con el agua oceánica y se forma más ácido carbónico, y entonces se acidifica el agua oceánica. Y un incremento en la temperatura promedio atmosférica. Y se descubre el calentamiento de la atmósfera en todo el planeta, de todo el globo terráqueo, el calentamiento global. Y así se le llamó, desde que se hicieron públicos estos resultados, que fue a finales de la década del 70, o sea, 10 años después de iniciado, 12 años después de iniciado la investigación, se hace público en los Estados Unidos principalmente. Se difunde poco, hay poca comunicación social a otros países. Finalmente llega a otras naciones esta información a principios de la década del 80, y se empieza a discutir desde entonces a nivel global en foros internacionales el calentamiento global. Hoy en día hay toda esa cantidad de datos acumulados históricos, ya vamos a decir todavía hasta la década del 90 del siglo pasado, ya son casi 40 años de investigación para finales del siglo pasado, 40 años de investigación, 40 años de datos atmosféricos y oceánicos, en los que se observa un aumento en la concentración de dióxido de carbono, un aumento en la temperatura atmosférica también, una disminución en el pH oceánico. Y también se observan variaciones, cambios en la temperatura de los océanos. O sea, ya no solamente se trata de un calentamiento de la atmósfera en el globo terráqueo, un calentamiento global, sino que está habiendo otros cambios que están provocando modificaciones en los patrones meteorológicos en todo el mundo. Los patrones meteorológicos es lo que llamamos clima. Están cambiando los patrones meteorológicos, están cambiando los patrones climáticos. Y actualmente ya no se habla de calentamiento global a nivel técnico realmente. El problema, el fenómeno es mucho más allá de solo el calentamiento de la atmósfera. Estamos hablando de cambio climático. Lo abordaremos más adelante. ¿Qué tendría que ver, en ese sentido, entonces, la preservación de bosques, de parques? Por cierto, existe quizá por el primer parque nacional que se creó de hielo, incluso hasta se creó una caricatura en la década del 60, con la televisión y las caricaturas, la propagación de la televisión. Por supuesto, cuando fundó el Parque Nacional de Yellowstone, Roosevelt, del siglo XIX, principios del siglo XX, pues no había televisión. Comentábamos al principio, antes de empezar la clase, que cuando se dio la pandemia de influenza española, así se le llamó, no había ni radio, pues menos había televisión. La televisión tiene una explosión económica y comercial a finales de los 50, principios de los 60, y algo de lo que se empiezan a producir para conseguir más consumidores son caricaturas para los niños. Y yo crecí viendo caricaturas en la década del 60, y una de las que veía era de un oso en un parque nacional en los Estados Unidos. El parque se llama Yellowstone, no Yellowstone,
Yellowstone. Jelly es gelatina. Y el parque de la gelatina. Que la caricatura era como si fuera en el parque de Yellowstone y en las aventuras del oso Yogi. Hace pocos años hicieron hasta una caricatura de 3D, una película de 3D. En fin. Comunicación social. Han tenido más éxito los parques nacionales y de hecho no han cambiado la figura. Crearon otra figura posterior, legal, en Estados Unidos también para la protección. Le llaman santuarios naturales. O sea, no solamente lo protegemos como un parque nacional, sino como es un lugar sagrado, no toques, ¿sí? Para la preservación. Le llaman santuarios naturales. Yellowstone sigue siendo parque nacional. No es un santuario nacional, pero se han creado en el territorio de los Estados Unidos, tanto en el continente como en Hawái, por ejemplo, en las aguas alrededor de Hawái, se han creado santuarios para la protección de la naturaleza, que están más protegidos que los parques. O sea, hay actividades económicas que se permiten en los parques nacionales en los Estados Unidos y actividades que están prohibidas. Pero hay otras actividades que están permitidas en los parques nacionales que no están permitidas en los santuarios. O sea, es un nivel superior de protección ambiental, el concepto norteamericano de santuario. En México tenemos el de diferentes categorías de áreas naturales protegidas, dentro de las cuales están los parques nacionales, pero actualmente es el nivel más bajo de protección ambiental. Porque desafortunadamente, por este tipo de problemas, entre otros, algunos parques nacionales en México prácticamente han desaparecido. Están urbanizados. Revisen por favor la lista de parques nacionales existentes hoy en día y su estado actual. ¿Qué otro tipo de áreas naturales protegidas las hay? Están descritas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Digo yo la ley del nombre solo. Es la LGEPA, la LGEPA. Y de acuerdo al artículo 44 de esta ley, las áreas naturales protegidas o ANPs son zonas del territorio nacional y aquellas sobre las que la nación ejerce soberanía y jurisdicción, en las que los ambientes originales no han sido significativamente alterados por las actividades humanas, o que sus ecosistemas y funciones integrales requieren ser preservadas y restauradas, y quedarán sujetas al régimen previsto en esta ley, dice, y los demás ordenamientos aplicables. Mediante las áreas naturales protegidas se pueden ampliar corredores naturales que permiten que las especies se adapten. Hay algunos errores conceptuales aquí desde un punto de vista ecológico, es más, hasta evolutivo, biológico, que las especies se adapten y ajusten sus áreas de distribución frente a las nuevas condiciones climáticas. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la CONANP, registra actualmente 185 áreas naturales protegidas de carácter federal que representan 90.958.374 hectáreas y apoya 382 áreas destinadas voluntariamente a la conservación con una superficie de 623.090.49 hectáreas. Bueno, hasta aquí lo voy a dejar yo, para que ustedes continúen revisando el sitio de las áreas naturales protegidas. Ese es un recurso didáctico para fines del curso, y otro es que también está ligado a nuestro grupo en el sitio web del curso, está también la dirección en el CIPI y también está en el, no recuerdo si lo puse en el grupo de Facebook, bueno, sí, en esta parte del grupo de Facebook. Otro sitio web donde aparece información ya específica sobre cada una de las áreas naturales protegidas, incluso una especie de panel que va cambiando. Por ejemplo, está la región frontera sur, Istmo y Pacífico Sur, la región occidente y Pacífico Centro, la región península de Yucatán y Caribe mexicano. Lo que vemos es que ya no son solamente bosques, que es
por problemas en la comunicación social, es decir, en la información a la gente, la difusión de esta información a la gente, es que la gente está con la peregrina idea de que un parque nacional es un bosque. ¡No! En México, las áreas naturales protegidas están destinadas a proteger todos los tipos de biomas que tenemos en el país, desde el desierto hasta los biomas oceánicos. Entonces, por favor, revisen estos dos sitios web y nos vemos el lunes. Bien, antes de retirarnos y ya fuera de cuadro y fuera de video, les voy a preguntar sobre la actividad que hicieron el miércoles para que me compartan qué encontraron, qué llegaron, dónde van y qué van a hacer con eso. ¿Ok? Por hoy terminamos el video.